sargento González Aguirre, mi respeto para él, mi amigo. Siempre viene por acá también a veces. Sí, sí, sí. Qué bueno. Nos reunimos, pues otro que era de aquí de Chinamequita, el sargento Mármol Sánchez, que Dios en gloria lo tenga, que en una operación de esas él falleció. Falleció en una Sí, operación. en una emboscada. De esa manera fue que nos separaron ya de la unidad militar y nos mandaron ya otra vez a la primera brigada. Ya estaba la escuela de infantería, la escuela no de comando de Estado Mayor, pero se llamaba el Centro de Estudios de la Fuerza Armada, el CEFA. Ahí estuvimos nosotros ya para ascender al grado de sargento. ¿Dónde quedaba eso? Aquí en el Ministerio de Defensa, en el Estado Mayor. Ahí estaban las aulas donde llegamos a estudiar y alojados en la primera brigada. ¿No existía el CENFA? No, para esa época no estaba el CENFA todavía. Me parece que el CENFA se fundó ahí por el 82, 81, algo así. Pero no recuerdo muy bien, pero tanto así que estuvimos allá. Otra vez a los 6 meses volvimos a ingresar al Centro de Instrucción de Ingenieros. Regresamos. Ya para esa época yo pasé un periodo de que me llevaron ya a trabajar a una oficina. Ya no estuve al mando de tropa. ¿Administrativo? Sí, no administrativo, sino que una unidad especial de inteligencia. Ah, ya, Sí. okay. Ah, ¿de verdad? Sí, yo ya me preparé más en aspectos de inteligencia. Trabajé un año. ¿Siendo sargento? Sí, sargento, siendo sargento. Ya de sargento solo pasé 2 años, 1 año y medio, 2 años, y nos volvieron a concentrar en el ejército para el curso de subteniente. Eso fue ya a finales digamos, del 82. Pero la otra experiencia que sí quería mencionarles fue ya la ofensiva del 10 de enero del 81. La primera ofensiva. Esa fue, digamos, lo que a mí me marcó, digamos, el hecho de ser un militar, porque sí nos enfrentamos a un conflicto fuerte. Es decir, cuando me dice que lo marcó. Es decir, porque la mayor experiencia de combate la tuve ahí. Porque no solamente fueron 15 minutos como las anteriores, ni 1 hora. Fue de días. Fueron 8 días que pasamos en combate. Día y noche. Sí, día y noche. Entonces, yo estaba siempre ingeniero. Ya para ascender a sargento, pues, que ya estábamos aptos cuando llegó el conflicto. ¿Y le tocó salir a qué zona a usted en estos días? En la ciudad. Quizás eran como las 6 de la tarde fue cuando empezamos a escuchar las primeras detonaciones y nadie sabía de una emboscada. En ese momento solo habíamos quizás unos 30, una sección nada más estaba en el cuartel, el resto de unidades andaba en operación en Zulután. Solo 30 prácticamente defendimos las instalaciones y así pasamos 30 hombres. Sí. ¿En serio? Sí, exactamente. Sí. ¿Y los demás no vinieron? Vinieron hasta el siguiente día, en la tarde. Pero en esa noche sí nos tocó solo a nosotros. Fácilmente hubieran tomado las instalaciones. Sí, fácilmente, pero... Pero lo hicieron. Sí, le hicimos... Es decir, yo más creo que la gente que había, más que todos los señores de construcción, los administrativos de construcción, los motoristas, los que manejaban grúas, tractores de banda, esos se uniformaron y llegaron y agarraron sus fusiles. Son señores de experiencia que habían estado en otras situaciones, digamos en la guerra del 69, con Honduras, agarraron el fusil y defendieron trinchera y no dejaron que nadie penetrara a las unidades. Mientras tanto, a mí me tocó andar en un camión blindado, en el famoso Messenger. ¿Anduve en el Messenger? En ese anduve de un lugar a otro, todas las colonias, repartiendo munición en las posiciones, pero sí, esa noche sí fue lo más fuerte que tuvimos de la ofensiva. Y se miraba, o sea, fue una ofensiva, supongo que eran pocos de guerrilla por un lado, pocos de guerrilla por otro lado, porque los demás cuarteles también se activaron. Lo que sí yo pude cerciorarme de esa situación es que la guerrilla no tenía el armamento suficiente.
Sí andaban muchos, de 100 andaban armados 15, caía uno o dos, otros agarraban el fusil y por eso es que nosotros nunca veíamos que eso se terminaba. Hubieron muertos por todos lados, pero las balas siempre siguen porque si caían dos, otros agarraban el fusil, porque habían más masas dentro del conflicto, dentro de la ciudad, que no se sabía cuántos eran, pero sí, la ciudad gritaban, era mucha gente que andaba de ellos. No tenían todavía quizás la ayuda que tuvieron un par de años después, porque vino bastante. Sí, yo creo de que esa ofensiva que ellos la llevaron fue porque estaban siendo presionados. Acuérdese que ellos en ese momento sabían de que Nicaragua había llegado, la toma de las sandinistas fue en julio del 79. Entonces, alguien nos dijo de ellos, de los capturados, de que ellos habían sido presionados porque tenían que tomar el país en esa época, porque era una orden de Fidel Castro, y por eso es que ellos presionaron. Lo único que ellos tenían una debilidad, yo le llamo así una debilidad, que eran 5 organizaciones las que mandaban. No estaban organizados como Frente Farabundo Martí, como le llaman el FMLN, un comando único, digamos, sino que cada quien libró su guerrita y eso es lo que los llevó al fracaso total, porque no lograron los objetivos que querían. Entonces, de esa manera es como ellos fracasaron, se retiraron a los 7 o 8 días de la zona y se llevaron buena cantidad de muertos y heridos. Y mantuvimos intactas, digamos, las unidades militares. Digamos, esa fue la experiencia que pude vivir en ese periodo del 10 de enero del 81. Una vez pues que ellos se retiraron, pues ya no solamente nos quedamos manteniendo seguridad en las bases, en los puntos más estratégicos de la ciudad, hasta que ellos ya se habían retirado a las zonas que supuestamente donde ellos se mantenían, ¿no? ¿Vieron bastantes bajas o algo de parte En mi unidad sí tuvimos alrededor de unos 20 muertos y unos 40 heridos. Eso fue lo que creo yo de que y una vez que ellos se retiraron de la zona, pues seguimos manteniendo, ya los patrullajes ya eran ya reuníamos ya teníamos las dos unidades, los dos batallones, ya se formaron las áreas de responsabilidad de operación, de patrullaje, y así fue como mantuvimos ya la ciudad ya en la forma normal. De ahí pues que comenzamos ya, digamos, a mantener ya las zonas donde ellos se mantenían, que era la falda del volcán y la zona costa. Ya solo fueron operaciones ya dirigidas. ¿Le salió mal Sí. ¿Le salió chiflado el cohete? Sí, fue un fracaso, la verdad, la operación la ofensiva para ellos fue un fracaso. Además, en esa misma operación fue en marzo, 25 de marzo me parece, de ese mismo año fue que en esa persecución que hicimos, que ya estábamos en la zona costa, ahí se capturó a Talavera, no sé si usted recuerda. Lo he escuchado. Sí, ahí capturamos a ese piloto Talavera. Dicen de que es el que había traído las armas. Lastimosamente, como yo pienso, de que al frente a la FPL en ese momento le salió mal porque no les llegó las armas que ellos necesitaban en el momento. Sí, yo siempre he dicho una cosa, que el Farabundo, si nunca llegó a tomar sus objetivos, fue porque ellos tuvieron errores garrafales de cálculo dentro de ellos mismos, porque no tuvieron un solo mando, un mando único que
llevar a consolidar lo que ellos querían, sino que siempre se peleaban por quién iba a ser el que mandaba. Eso es lo que ellos y por esas razones fueron los errores que ellos tuvieron. Había como un eh, pelea de quién era el... Sí, quién una quería. pelea entre ellos. Ujú. Si usted se fija, llegaron a la palestra política y en la misma situación. Pasó el conflicto y aún así después lo llama Fidel Castro, creo que les pega una de sus zarandeadas y forman el FMLN, que ya estaba en papeles, pero lo unificaron, pero siempre con los 5 comandantes. Y ahí usted sabe quiénes son, que pues ahora pues son políticos. Son políticos. Y, ¿Quién iba a pensar en aquel momento, exactamente, coronel, sí. en el tiempo de la primera ofensiva, por Sí. decirlo así? ¿Quién iba a pensar que 30 años después fueran a llegar al gobierno? Y también han fracasado. Fue un gobierno horrible, peor. Mentiroso, sí. Pasada la ofensiva esa, mi coronel, ¿qué vino? ¿Vino su nuevo ascenso? Sí, claro, ya pasada la ofensiva, ya estuvimos nuevamente, retomamos el estudio y así fue como ya en el 83 pues fue mi ascenso a subteniente. Y regresamos nuevamente a ingeniero. Siempre los 2 oficiales, los 4, que habíamos ido al curso para la promoción de ingeniero, regresamos a ingeniero siempre. No fuimos trasladados a otras unidades hasta por ser de ingenieros. Ajá. Pero ya en el 86, sí, por efectos del servicio, pues fui trasladado a la 5ª Brigada. Ahí esa unidad pues fue, digamos, 3 años que yo pasé. En mi vida militar he estado solamente en 5 unidades en el conflicto. Ingenieros, la 5ª Brigada, el Ramón Belloso, el Viri Belloso y el Viri Arce. ¿Y cómo fue esa transición de ingenieros a la 1ª Brigada y usted ya con una barrita? Sí, sí, bueno, pues digamos que con mayor responsabilidad por el hecho de estar ingeniero, ya llegar con una barrita, pues ya no era jefe de patrulla, sino que ya tenía una sección completa. Pero en ingenieros pues solo fue, digamos, operaciones de patrullaje. Combates pues eran esporádicos, siempre en el volcán y manteniendo la zona costa.